Hola, hoy quiero compartir contigo un tips de algo que frecuentemente me consultan las personas que atiendo. Me comentan, ¿y cómo es esto, Pablo, de el proceso de muerte? ¿Cómo así que uno se puede enfermar por un duelo? ¿Cómo así que uno tendría que observar esto de otra manera para que no le produzca una enfermedad? Lo cierto es que sí. En mis consultantes he evidenciado problemas musculares, problemas articulares, asfixias, eh, muchos problemas respiratorios en particular, mucha rigidez. Dentro de las situaciones musculares que se presentan bastante está la atrofia muscular. Entonces, fíjate lo importante de esta pregunta. La, la muerte de una persona de la tierra es acogida o tomada o leída de acuerdo al lugar donde ella fallezca. Es diferente que como la tomaría alguien de Oriente, alguien de Grecia, alguien de Italia, alguien de España, alguien de Rusia, alguien de toda esa zona de antigua Babilonia o inclusive de África. Cada uno la tomaría y la acogería y la incorporaría a sus archivos de una manera diferente. Es decir, la lectura sería diferente de acuerdo a donde suceda esa muerte, donde suceda ese deceso de ese ser querido o de una mascota o de cualquier situación que represente un afecto para una persona. Esa incorporación se hace al interior de la mente subconsciente. Se incorpora y produce, queda allí archivada, almacenada. Entonces, lo importante aquí señalar es que vean todo el proceso del duelo. Un duelo de un oriental, un duelo de un europeo, de Grecia, de África, de Italia, de Rusia, se reflejará de manera diferente. En algunos no aparecerá enfermedad, en otros aparecerá enfermedad. Es la lectura que está haciendo del sistema de creencias que fue incorporado desde pequeño a esa persona. Es lo que la hace entrar en duelo. Entonces, de ahí aparecen muchas enfermedades, como ya les dije al comienzo. Por eso es importante tener en cuenta en un duelo el sistema de creencias que se tiene sobre la muerte, sobre el deceso. Mire todo el ritual que hay, por ejemplo, en los latinos, todo el ritual que hay de entierro, de velorio, y con ello se han abierto cualquier cantidad de sitios especializados en venta de ataúdes, de funerarias, decimos en Colombia, porque es un ritual, y el ritual del ataúd refleja uno de ellos, el ritual del velorio, el ritual de las velas, el ritual de su oración que hacen en las salas de velación. Y fíjese, en medio de las oraciones, toda la cantidad de oraciones llevan consigo un duelo, llevan un bienestar para ese ser que ha partido a otro, a un cambio de estado, pero a la vez refleja un duelo, porque a dónde han visto usted que en nuestra oración se acepte la partida o un cambio de estado de este ser. En ninguna parte. Repánsenlo y me cuentan si eso ocurre en ese ritual. Entonces, esa serie de ritualidades que hay, en este caso, en la creencia judio-cristiana, que está incluida en estos países latinos y en muchos países católicos del mundo, pues es parte de ese proceso del duelo. Es tanto el proceso de duelo que conozco consultantes que llevan un año vestidas de negro,
llevando el luto, le llaman, o haciendo ciertas cosas, o conservando ciertos objetos de la persona para poder tener el recuerdo. Muchas veces en la cremación del cuerpo, eh, las cenizas las guardan, o a veces los huesos los guardan en la habitación, en el patio, en el garaje, los guardan porque se sienten protegidos. Y es que este era el ritual. Acordémonos que uno de los rituales que apareció y que los conectaba con sus muertos, con sus fallecidos, en la historia europea, de allá vienen todas estas creencias, es que ellos enterraban a sus muertos en el patio trasero de la casa. Porque creían que al enterrarlos en la parte trasera de la casa estaban conectados a ellos, estaban unidos a ellos y ellos nunca se van a ir de su lado. Esta era una creencia, la famosa creencia del entierro, de guardar sus objetos o los huesos o en la era moderna las cenizas. Entonces, los rituales generaron con el tiempo una cantidad de creencias imparables frente a la vida y a la muerte. Esto es lo que deja un daño, muchas veces fatal, con desenlace fatal en las personas porque produce una enfermedad, muchas enfermedades en el cuerpo. Entonces, miremos desde ese punto de vista a las personas que me preguntan muy frecuentemente esto, ¿qué es una creencia? Entonces, cuando hablamos de creencia, aquí no se trata de solo creencias religiosas. Las creencias conciernen a otros terrenos también, los cuales se van a tratar de identificar o de señalar. Por ejemplo, pensar que la Tierra es redonda, que el agua se congela a 0 grados, que mi vecino me detesta, que los nacidos bajo el signo Virgo tienen problemas gastrointestinales. Todos estos enunciados representan diferentes niveles de percepción del mundo y de organización de conocimiento. Por ejemplo, otro, el conocimiento derivado de la ciencia en sí mismo, ¿será que está exento de creencias? ¿O también ese conocimiento derivado de la ciencia nos está generando una cantidad de creencias? Entonces, fíjense que hay que mirar es, lo que acabo de resumir, es cuándo se instala una creencia como tal. ¿Cómo sucede? ¿En qué momento sucede? ¿Por qué sucede? ¿En qué momento decidimos creer en lo que creemos, que el mundo, por ejemplo, es hostil, que las mujeres son peligrosas, que el vino es perjudicial, que los hombres no lloran, que las mujeres son malas? ¿En qué momento se incorpora esa creencia? Entonces, eh, fíjense la importancia de poder estar mirando y auto-observándonos. La terapia de hipnosis sirve para poder encontrar y mirar un evento. Repito, han podido ser también muchos eventos, muchas situaciones en tiempo, modo y lugar, sucesos en su vida, en el vientre, en el momento de la concepción. Eh, Mi padre estaba embriagado. Fue un abuso. No fui deseado o deseada, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto genera un duelo en la persona. Entonces, miremos esa importancia de que la hipnosis va a ayudar a mirar, a observar dónde está ese suceso o esos sucesos, poder comprender la situación, poder hablar con la persona. Recuerde que en la hipnosis hay un viaje en el espacio-tiempo.
bajo la mirada de las nuevas técnicas y de la nueva incorporación a la hipnosis de ellas, se ha podido mirar que realmente no es una imaginación. Hay una cantidad de archivos guardados de secretos familiares o de secretos de tiempo y espacio allí almacenados, a los cuales el ser humano no tiene acceso o no le enseñaron a acceder a ellos. Te invito próximamente a otros tics para poder seguir mirando y observando estos sucesos que están en ti, en la vida cotidiana de los seres humanos y que no tienen una vía o otra mirada de cómo poder liberar, soltar esta cantidad de información que hay dentro de sí. También quiero señalarte que todo esto depende en gran medida de lo curioso que seas tú y del aprendizaje que quieras llevar adelante de ti mismo, de la vida, de la cultura, para que asimismo muchas cosas en ti puedan cambiar. Recuerda que muchas de estas creencias, hoy en día ya está a la mano esta información y en las mismas sesiones terapéuticas de hipnosis se ha podido evidenciar, vista desde muchos ángulos y desde muchas partes del mundo, que estas creencias fueron incorporadas también de otras líneas del tiempo, dimensionales, y muchas veces con unos fines específicos. Y era hacernos creer que, no dejarnos avanzar en incorporarlas para. ¿Qué finalidad tenía este camino dimensional de poder incorporar en el ser humano esta cantidad de creencias? ¿Qué fin tenía? ¿A dónde querían llegar incorporando? De eso vamos a seguir hablando. Muchas gracias. Más adelante iremos incorporando más tics de información.